Agradecemos a todos ustedes seguir esta transmisión en el marco de actividades de difusión del Decanato de Artes y Humanidades en el ciclo de la contingencia. Me permito hacer un agradecimiento a nombre de nuestra institución y en particular del señor rector, el doctor Emilio José Baños Sardavín, al doctor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien amablemente nos ha cedido este espacio para poder platicar con él en una entrevista muy estructurada que nos va a permitir analizar el impacto de la educación superior de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en Iberoamérica, en América Latina y en México. Quiero dar una contextualización para que todos estemos enterados y bajo qué circunstancias se lleva a cabo también este ejercicio. Debemos de recordar que la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha producido retos educativos inéditos a nivel mundial. Las instituciones de educación superior en los distintos países de Iberoamérica han realizado esfuerzos importantes para seguir ofreciendo los servicios a los estudiantes de manera virtual. Sin embargo, los contextos de enormes desigualdades en Latinoamérica han generado nuevas problemáticas y desafíos que priorizan la necesidad de producir conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la región y en México, en particular, y sobre los efectos inmediatos y a más largo plazo en el terreno pedagógico y en el personal, tanto de estudiantes como de profesores en el nivel superior, ante el confinamiento sanitario. A través de esta entrevista que nos ha concedido el doctor Jabonero, buscaremos analizar temas sustantivos en materia educativa en el nivel superior, trastocados por la contingencia sanitaria, currículo, prácticas y formación docente, gestión institucional, así como políticas educativas que permitirán reflexionar y plantear nuevos horizontes a corto y mediano plazo para la educación superior. Sin mayor preámbulo, quiero darme a la tarea de presentarles a nuestro entrevistado del día de hoy, como ya habíamos anunciado, el doctor Mariano Jabonero, pero para que conozcamos un tanto de su trayectoria previamente a este tipo de entrevista que se llevará a cabo como sede de UPAEP. El doctor Mariano Jabonero es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Desempeñó puestos de nivel técnico en el Ministerio de Educación, tales como titulado superior e inspector de educación en Barcelona y en Madrid, y posteriormente de alta dirección también en el Ministerio de Educación español. Es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y autor de numerosos artículos, conferencias y textos, especialmente referidos a la educación y Iberoamérica. En diferentes momentos y con distintos programas, ha trabajado en todos los países iberoamericanos y ha residido en varios de ellos como consultor o experto de UNESCO, PNUD, OEA y OEI. Asimismo, ha sido director de educación de la Fundación Santillana, llevando a cabo numerosas iniciativas de cooperación educativa con UNESCO, UNICEF y gobiernos de la región. Entre los años 2003 y 2010 fue director general de la OEI y cuenta con numerosos reconocimientos por su dedicación a la educación y a la cultura, entre ellos la Orden de Alfonso X el Sabio. Para el año 2018 fue elegido secretario general de la OEI para el periodo 2019-2022, durante la 13ª Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en México. Una vez más, agradezco al doctor Mariano Jabonero este gesto tan amable que nos ha concedido del tiempo para la conversación que se llevará a cabo. Y quiero presentar rápidamente a nuestras entrevistadoras. La doctora Gabriela Croda Borges, quien es doctora en investigación educativa por la Universidad de Alcalá, en España, actualmente directora académica de la Facultad de Educación en UPAEP, coordinadora académica del doctorado en educación PNPC y la maestría en innovación y calidad educativa. Por su parte, también como entrevistadora nos acompaña la doctora Marta Leticia Gaeta González, doctora en psicología y aprendizaje por la Universidad de Zaragoza, en España, actualmente profesora de tiempo completo en la Facultad de Educación de la UPAEP. También un agradecimiento para ambas por estar aquí presentes en este ejercicio que se llevará a cabo. Rápidamente comentar cuál es el formato que estaremos trabajando. Se están proponiendo 3 bloques temáticos para poder abordar un par de preguntas en cada uno aproximadamente y tener entonces un tiempo para posterior recapitular ideas y tener una conclusión o un cierre de entrevista. Al inicio de cada uno de estos bloques se anunciará cuál es la temática y empezaremos justamente con la dinámica que a ustedes corresponde como entrevistadoras con los cuestionamientos y al doctor Mariano el tiempo de exposición que necesite para responder a cada una de ellas. Si así les parece, entonces daremos inicio a nuestro primer bloque que abordará la temática de la situación actual y la perspectiva pedagógica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a quienes nos acompañan y especialmente al doctor Mariano Jabonero,
secretario general de la OEI, por este espacio que nos concede para dialogar y reflexionar, como ya se ha dicho, sobre la situación educativa, particularmente en Iberoamérica, en el marco de esta contingencia que hoy vivimos. Sin duda, el COVID nos ha retado, doctora, a impartir las clases, a continuar los procesos educativos de una manera diferente en todo el mundo. Ha generado, sobre todo, muchas interrogantes en términos de equidad y de calidad. ¿Cómo seguir haciendo esto sin dejar de lado la calidad y sin perder justamente este sentido de equidad en la educación, que como bien lo decían ya Silvia en la presentación, pues tenemos ya enormes desigualdades en América Latina particularmente, y que con esta contingencia pues nos han planteado todavía nuevos desafíos para los educadores. Y aquí nos gustaría mucho conocer en torno a la situación actual en el marco de esta pandemia que vivimos y la perspectiva pedagógica, ¿cuáles considera usted que han sido las principales respuestas educativas desde la educación superior, desde las instituciones de educación superior? ¿Y cuáles esos desafíos que se presentan en los planes de continuidad, que con mucho esfuerzo, ciertamente con mucho compromiso de los docentes y de las autoridades educativas, pues se han logrado en una buena parte de las instituciones de educación superior para mantener la educación sin cesar de manera, digamos que sin cesar las actividades no presenciales? ¿Cuáles son esos desafíos, doctor, que usted encuentra? Muchas gracias, Gabriela, y sobre la presentación que se me ha hecho muy generosa por parte de la persona que lo ha realizado, yo quería hacer dos pequeñas matizaciones que son tres muy singulares. La primera es que con frecuencia mi currículum se olvida algo que para mí marcó mi vida por completo. Yo fui maestro de escuela rural. Mi primer trabajo fue trabajar de maestro en una escuela con pocos niños en una zona muy complicada. Creo que eso es para mí mi inicio y aquello que motivó un poco mi vida futura. Después otros son títulos académicos o políticos, pero el ser maestro con niños y niñas en una escuela unitaria de multigrado, pues eso es algo que determina mucho la vocación. Y en segundo lugar, que es que yo con mi situación actual como secretario general de la OEI y la relación con UPAEP, yo empecé a colaborar con UPAEP antes de ser secretario general, lo cual, digamos, también es un tema, digamos, a tener en cuenta. Con independencia del cargo, la afinidad con esta universidad era fuerte. Y en tercer lugar, ya he hecho alguna referencia a ella, y es que yo soy el secretario general de la OEI porque mi país, España, me propuso, porque México me apoyó y porque me votaron 23 países. En ese orden. Mi país me propuso, México me apoyó y 23 países ratificaron todo esto. Creo que es algo que para mí forma parte de mi currículum afectivo, que es el más importante. Sobre la pregunta que hacía Gabriela, realmente es una situación insólita, nunca se ha planteado nada parecido. Es más, se ha recurrido a la terminología casi militar. Estos días publicaba yo un artículo en un diario de gran difusión en el cual hablaba de esa terminología militar, de repente la guerra, la pandemia, la lucha, el frente, el enemigo. Es algo como si hubiese ocurrido un cataclismo, como si estuviésemos de nuevo en el año 39 o en el 14 con una guerra por medio, con conflicto, y de repente todo esto se produjo, digamos, en muy poco tiempo. La reacción que ocurrió en este muy poco tiempo fue básicamente la siguiente en cifras, y es que casi 180 millones de niños, niñas y jóvenes de nuestra región salieron de sus aulas, están en sus casas, en sus hogares. De esos casi 180 millones, unos 30 millones son estudiantes de educación superior y que están en sus casas por imperativo sanitario, no legal, sanitario, porque lo primero es cuidar la salud de todos ellos. Entonces, eso ha supuesto pasar a un escenario educativo distinto y además insólito. Jamás se había dado algo parecido. Entonces, esa es una cuestión que se produjo en muy pocos días. ¿Cuál fue la reacción de los gobiernos y organismos como el caso de la OEI frente a eso? Pues una reacción de entrar rápidamente, casi yo diría de forma gráfica, casi en tromba, de paliar esto y conseguir que estos alumnos, estos estudiantes que estaban en sus casas tuviesen, digamos, alguna compensación educativa o algún elemento paliativo. Bien, lo que básicamente de la OEI y de UNESCO, quiero hacer referencia a que el trabajo
colaborativo que estamos teniendo entre UNESCO y la OI, UNICEF, es muy intenso, muy fuerte. Me siento muy orgulloso de haber trabajado conjuntamente y hacerlo conjuntamente. Acabo de colgar el teléfono a Francesc Pedró, que es el director de INSAL, Instituto de Educación Superior de UNESCO, con el cual hablamos todos los días sobre temas para hacer conjuntamente. Fue proveer a estos estudiantes de contenidos educativos digitales o visuales que pudieran compensar en la distancia su carencia de actividad presencial. Lo hicimos, yo creo que muy rápidamente y con una intensidad muy alta. Nosotros pusimos la OI a disposición de los estudiantes y de los ministerios cientos, miles de contenidos educativos, de recursos para intentar compensar esto. Y en el caso de educación superior, una actividad que ha sido muy fuerte ha sido la referida a programas, cursos, becas para cursos de formación en educación virtual. Hicimos una convocatoria para 180 becas y recibimos 2.000 solicitudes. Por lo tanto, digamos, fue aquello una cuestión masiva. Al final llevamos por 800 becas. Pasamos de 180 a 800 y vamos a seguir ampliando esta oferta formativa. Todo esto es una lógica que yo calificaría de acción-reacción, claramente, que es lo que hay en muy poco tiempo, desde el día 11 de marzo en adelante. Pero ¿qué hemos descubierto en todo este proceso? Hemos descubierto, en primer lugar, que la situación de desigualdad en esta región es muy grave, que lo sabíamos teóricamente, pero no lo sufríamos, y la pandemia nos ha puesto de manifiesto con una crueldad absoluta de que la desigualdad es muy importante y muy grave, y sobre todo porque hemos descubierto que de esos 180 millones de niños, niñas y jóvenes que están en sus domicilios solamente tienen acceso y conectividad a aproximadamente un 60%. Entonces dejamos fuera de esta acción compensatoria a un 40%, lo cual es muy grave. Es muy grave, y es un tema que pone manifiesto que llevamos 20 años en nuestra región alimentando políticas públicas de las que se llaman de 1+1, una inspirada por Negroponte, de un computador por alumno, pero al final resulta que después de 20 años de alimentar, debatir, realizar al respecto, un 60% no tiene eso. Digamos que es un tema, muy importante. Entonces yo creo que ahí hay que, y nos hemos puesto en marcha para intentar compensar esa situación. En el caso de educación superior, que es el tema que más puede ocupar a la UPAEP, encontramos con que de esos 180 millones de estudiantes que están en sus domicilios, pues aproximadamente estaremos hablando de unos 30 millones son estudiantes de educación superior. Y son estudiantes de educación superior que son unos estudiantes que en principio, en su mayoría, tienen más acceso a conectividad, pero sin embargo tienen otros elementos de educación presencial que son muy importantes y que en este momento se pueden estar limitados, que son prácticas de laboratorio, talleres, prácticas en empresa, en las cuales es difícil que en este momento tengan, atención educativa en ese sentido. Y creo que en el caso de educación superior abrimos un escenario que es cualitativamente distinto al régimen de resto de enseñanzas. Y ahí yo creo que merece que tengamos un trabajo especial y pensemos en la salida de la crisis, en la salida del futuro de crisis, que seguro que va a ser diferente. Ponen de relieve una serie de desigualdades en esta nueva realidad que estamos viviendo y que sin duda nos está planteando desafíos de futuro para dar continuidad a ello. Pues agradecemos mucho esta apreciación sobre estos primeros elementos de la reflexión y cedo la palabra a la doctora Leticia. Sí, doctor. Bueno, de lo que nos acaba usted amablemente de compartir y lo que ya Gaby señalaba justamente sobre estos desafíos que estamos viviendo actualmente en el confinamiento y como bien nos señala respecto a todo lo que las instituciones de educación superior han tenido que hacer de ajustes, desigualdades que ya se comentan en Iberoamérica sobre todo, pues nos plantean nuevos retos, como ya lo ha estado bien señalando. Ahora, ¿qué aprendizajes considera pueden ofrecer esta disrupción escolar para, desde luego, todos los niveles escolares, pero particularmente para las instituciones de educación superior? ¿Qué recomendaciones estaría usted planteando ahí, por favor? Bien, yo creo que en el caso de educación superior, y
como decía antes, en estos días hemos publicado algún informe, algún artículo, alguna reflexión sobre el tema. La primera reflexión es una reflexión que ocurrió y que surgió de un seminario que convocó la OI, que fue en la ciudad de Loja, justo los días antes del confinamiento. Creo que fue la última actividad presencial que hicimos. Y fue una actividad que se hizo en Loja, una actividad presencial, y que se refería a educación a distancia. Es curioso cómo casi parecía un poco premonitorio de todo esto. Esto fue justo los días antes del día 11 de marzo. Entonces, para estudiar de educación superior creo que hay digamos, 2 o 3 reflexiones que tienen que tenerse en cuenta. En primer lugar, y es que, como afirma un informe nuestro de la OI reciente, hace unos meses, que se hace un diagnóstico de educación superior en la región, se ha producido un crecimiento en la región, un crecimiento acompasado entre demanda y oferta. La demanda, 30 millones de estudiantes de educación superior. Jamás en América ha habido 30 millones de estudiantes de educación superior. De oferta, casi 3.000 instituciones de educación superior. Jamás ha habido tantas en educación superior en la región. Y creo que eso merece una reflexión. Hay que, digamos, hacer una revisión sobre ese escenario. El escenario de 30 millones de estudiantes de educación superior es un escenario frágil. Y siento decirlo. Porque son 30 millones de estudiantes de educación superior, de los cuales el 70% de ellos proceden de nueva clase media que ha salido de la pobreza y que ha confiado que a través de la educación superior sus hijos e hijas van a tener mejor futuro. Por lo tanto estamos atendiendo a una población en la que jamás en sus familias hubo nunca ninguna persona que pisó un aula universitaria. Entonces, eso genera una expectativa muy fuerte y una posibilidad de frustración muy importante. Segundo, estudios de educación superior en la región hemos llegado a 2.700. Yo estoy seguro que este informe se acabó hace 3 meses y ya vamos por muchas más. Hay un crecimiento exponencial que requiere, digamos, un ejercicio de transparencia sobre instituciones de educación superior para saber cuáles son en la región y cuáles son, digamos, sus prestaciones reales. La situación es muy asimétrica. Muy asimétrica. Hay países, como el caso de Argentina, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, que hay una importante regulación y que la población sabe que instituciones de educación superior son las que existen en el país y las que prestan servicios en ese sentido. Y creo que eso es una obligación que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos pensando y hablando de que un estudiante de educación superior debe tener, digamos, garantizada la movilidad, el reconocimiento de títulos y competencias y una serie de elementos que son, en todo caso, son favorables. Entonces yo creo que en este momento, eso por una parte, y por otra parte, en cuanto a estudios de educación superior, creo que hay un tema que es muy importante y que augura la final de esta crisis. Y es que hemos pasado de un sistema que era fundamentalmente presencial, básicamente presencial, y con una parte de educación a distancia, que podemos poner de manifiesto que el país que tiene una oferta de educación a distancia más importante es Brasil, pero el resto de educación a distancia es muy poco representativa, y que van a pasar a un sistema en el cual la garantía de calidad va a ser una garantía de calidad híbrida, de forma que haya una educación presencial imprescindible y una parte de educación a distancia también necesaria. ¿Por qué? Porque el tema de la educación a distancia, de educación, digamos, online, abierta, es una oferta que no sustituye la anterior, pero que abre muchísimas oportunidades de aprendizaje para muchos alumnos, de los cuales por otra vía sería, digamos, bastante probable. Y es un elemento de calidad por una parte, un elemento de universalización y un elemento de equidad. Y creemos que la enseñanza que sacamos de la crisis, tanto para la educación básica como secundaria, como para la educación superior, es que tenemos que ir apostando por un modelo híbrido, en el cual al mismo tiempo todos los alumnos compartan la doble oferta presencial de la distancia. Ese es un tema que creo que es clave. Y de hecho lo que está ocurriendo es que en este momento el crecimiento que está habiendo de educación a distancia de la región, sin ser un crecimiento, un modelo maniqueo de que lo presencial es bueno y lo otro no lo es, o al revés, de que una cosa es buena y lo otro no es, sino que, digamos, coexistan, pues parece ser que puede ser, digamos, una opción de futuro que asegure por una parte igualdad y por otra parte equidad. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor Mariano Jabonero. Hemos concluido en este momento el primer bloque sobre situación actual y perspectiva pedagógica. De cualquier forma, hacia el final de esta entrevista, si hubiera algo que agregar, tendremos el tiempo para poder hacer esa intervención final. Vamos a dar paso entonces al segundo bloque temático de esta entrevista que están llevando a cabo nuestras desarrolladoras, la doctora Gabriela Croda Borges y la doctora Marta Leticia Gaeta González. El siguiente bloque corresponde a la temática de formación y desarrollo profesional docente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, este marco de desigualdad que nos refleja la situación actual que vivimos, particularmente, como bien señalaba, en Iberoamérica, nos plantea desafíos, ¿cierto?, para educar, ¿no? Educar en tiempos de coronavirus y educar después de esta pandemia. A este respecto, doctor, nos ha referido algunas de las estrategias y de las acciones conjuntas que desde la OEI se han planteado para el desarrollo profesional docente. En este sentido, estos nuevos desafíos que enfrentan los docentes durante y que enfrentaremos también después de superada, esperemos así sea pronto, esta contingencia, ¿cuáles son los que la OEI están planteando como los principales desafíos en la formación de los profesores, también teniendo en cuenta este nuevo modelo, digamos, de educación, en donde para garantizar la calidad tendríamos que apostar a una formación híbrida? Mire usted, Gabriela, yo creo que hay aquí un tópico habitual, que es que cualquier crisis es una oportunidad. Y creo que hay que hacer la lectura de esta crisis también una oportunidad. Y en esta crisis lo que estamos hablando es que pone de manifiesto una grave desigualdad. Yo creo que la desigualdad es un hecho real negativo y necesario de intervención pública, pero que al mismo tiempo es una oportunidad. Es una oportunidad porque estamos llegando a un grupo de población, pero es que podemos llegar a más. Creo que el horizonte no acaba ahí. Es más personas al cual podemos alcanzar desde UPAEP o cualquier universidad, desde la OI, cualquier tipo de entidad, y no estar pensando en unos colectivos, entre comillas, cautivos. Cautivos en la medida que están, digamos, en la zona cómoda de nuestro ámbito institucional. Fuera de nuestro ámbito institucional cómodo hay otra gente, hay otras oportunidades y que hay que llegar a ellos, y es que es fácil llegar a ellos bajo procedimientos muy diferentes. En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión que es un lema que hace años se defendía y se decía por ahí, que tenemos que empezar a pensar que hay que enseñar y aprender en una sociedad digital. Enseñar a aprender en sociedad digital es algo inevitable, es algo inherente, y que yo creo que es un tema que tenemos que rediseñar nuestros mundos de trabajo en ese contexto. Y por otra parte, creo que con el mundo docente, vamos a ver, yo les voy a poner un ejemplo que ya estos días he puesto en alguna ocasión y que es un poco provocador, pero me gusta provocar de vez en cuando. A nadie se le ocurre ir a un médico de ninguno de nuestros países y decirle que hace falta una resonancia magnética, el médico, y que el médico diga, no sé leer una resonancia magnética. Es así. Cualquier médico en los últimos 10 años se ha capacitado para leer instrumentos de diagnóstico digital. Pues bien, tenemos un conjunto de docentes, que un porcentaje significativo, que no usan competencias digitales en la enseñanza. No es de recibo, mire usted, no es de recibo, porque hay un estudio, existido en UNESCO, por cierto, que lideró en su momento Francesc Pedró, el cual demuestra que los docentes usan competencias digitales en su vida cotidiana. Pero en el mundo activo, en el mundo docente, no se utilizan. No es, en este momento, no es de recibo, con respeto, el que haya un ámbito docente en el cual no recurra a competencias digitales y no utilice habitualmente. Yo creo que es una cuestión que no podemos, no se puede, digamos, en este momento ya transigir en ese sentido. Cuando he dicho antes de referencia que hemos puesto en marcha programas de formación para que los docentes virtualicen su actividad digital y que la demanda ha sido masiva, que tenemos un problema. Tenemos un problema que no ha atendido. Y es que hay millones de docentes que no recurren a sistemas de competencia digital y que en este momento sus alumnos lo están utilizando todos los días. Sus alumnos usan todos los días, sus alumnos viven en una sociedad en la cual es ubicuo, la teoría de Urbulis. Sus alumnos están en la escuela, escuchan al docente, o están en la universidad, escuchan al docente, y después cuando salen,
por la puerta para afuera, agarran sus celulares y comparten bibliografía, información, sus trabajos. Los alumnos están viviendo en un mundo digital y creo que al mundo docente hay que, insistirle en que hay que entrar en esa sociedad de aprender y enseñar en la sociedad digital. Por otra parte, ahí hay otro concepto también que para mí considero muy importante y que además me recurre a una frase de un tocayo mío que se llama Mariano Fernández de Anguita, catedrático de Sociología y Educación de la Complutense, en la cual hay que insistir en que más escuela, más facultad, más universidad y menos un maestro. Creo que la universidad UPAEP o cualquier universidad, la escuela de secundaria X, representa un proyecto educativo. Y es ser referente, y no lo que cada docente a título particular, digamos, haga en su clase o en su salón de clase de acuerdo con sus competencias. Creo que el utilizar el centro educativo, la universidad, la facultad, la escuela o el centro educativo como referente es un atajo para superar estas situaciones en las cuales no podemos permitir que un colectivo de millones de docentes se inhiban ante competencias digitales, que yo creo que no. He puesto el ejemplo de médico, pero creo que es un ejemplo muy gráfico, que puede ser un ejemplo de empleado de banca, que tenemos ahí al lado de casa. Creo que son ejemplos muy gráficos y que nuestro mundo docente tiene que, en ese sentido, sufrir un cierto remezón de que esto no puede seguir siendo así. Decía yo que en ese sentido, con toda la razón, de que este mundo digital nos tiene que involucrar, ¿no?, a la cultura docente como una de las formas de repensar los procesos de educación, ¿no?, desarrollando las competencias digitales que se requieran y dándoles un sentido pedagógico para que, como bien lo decía, más escuela, menos aula, retomando las palabras del doctor Mariano Fernández, ¿no? Muy bien, pues esto nos ilustra esta nueva realidad que tenemos, que como bien también se señala, es una forma de dar la oportunidad quizá a otros estudiantes a los cuales no podíamos llegar anteriormente de manera presencial. Bien, pues continuamos con este bloque con el planteamiento de la doctora Gaeta. Sí, muchas gracias. Pues bien, doctor, esta reflexión que nos hace también respecto a estas ciencias y cómo todos tenemos que transitar a estas nuevas realidades que desde luego, como bien plantea, ya serán híbridas, nos ha planteado muchos retos, desde luego, para la formación de los docentes, pero también para la investigación. No sabemos que desde las áreas médicas, como para este ejemplo, se están desarrollando pues modelos, alternativas, justamente para que podamos encontrar una vacuna, algo que nos ayude pues a contrarrestar el virus. Pero bueno, todos sabemos que también es un fenómeno social y que requerimos una fuerte infraestructura, un fuerte desarrollo de investigación desde nuevo educativa. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué retos observa usted que se están planteando justamente para la formación en investigación y la innovación educativa que nos permitan este tránsito, este regreso que decíamos a una normalidad que ya no será como antes en todo el sentido estricto? ¿Qué retos observa usted ahí, desde luego, para la formación en investigación educativa? Sí, yo creo que el caso de la investigación para nosotros lo hemos abordado desde la parte de ciencia de la OI, que la OI, como le recuerdo, es educación, cultura y ciencia, y lo primero que hemos hecho ha sido poner en común a través de una aplicación que pueden consultar en la página web de la OI, es todas las investigaciones que se están haciendo en toda América Latina en torno al COVID. Si les invito, porque además es muy interactivo y muy gráfica, si se va pinchando país a país, aparece qué investigación se está haciendo en cada país y cuál es el nombre de la investigación. Creo que una cuestión que planteamos desde el principio es la vinculación que tiene esto, la pandemia. La pandemia es una crisis de salud, pero social y política. Y creo que tiene una dimensión más allá de la salud. Yo repito de forma ya cansina, creo que aburro, que tenemos en la OI tenemos tres frentes. Un primer frente que es luchar contra el virus, en el cual la OI puede hacer muy poquito en ese tema, un tema sanitario, es un tema médico, y es que esto pase cuanto antes. El segundo es luchar contra los efectos del virus, que son el deterioro, el problema que se está generando en el sistema de salud, de educación, de protección social y de derechos ciudadanos. Y la tercera parte es luchar contra la retórica hueca.
La ruptura de EUA quiere decir que se hacen declaraciones, pero por debajo de declaraciones políticas no hay compromiso. Eso ha ocurrido muchas veces y ya estamos vacunados en que después de la declaración política, mire usted, o si hay compromiso o si no, esto no sirve mucho. Para muchos, y eso ha ocurrido tantas veces que ya estamos un poco hastiados de ese tema. Y todo esto en la medida de aportar evidencia. Aportar evidencia de forma que se pueda construir políticas públicas de reacción frente a la pandemia a partir de evidencia que garantice ciertas posibilidades de éxito. Otra de las cosas que yo aburro en la OI, mis funcionarios están cansados de oírlo, es que tenemos que contribuir a crear políticas públicas a partir de la evidencia y no de la ocurrencia, como ocurre con mucha frecuencia. Entonces, hay toda una investigación que estamos trabajando y que les invito a que participen de ella en relación del impacto y cómo el efecto del COVID sobre la región. La primera investigación que hicimos, que fue en la semana siguiente de que empezar, es qué efecto podría tener o puede tener el aislamiento, el confinamiento en los estudiantes, en los alumnos y alumnas que están sufriendo ese confinamiento. Encargamos a unos profesores de economía, curiosamente, que hizo un estudio comparativo y qué podía ocurrir. Y ese fue un informe que tuvo muchísimo éxito, se difundió por la región, pues mostraban que el COVID supone, digamos, un aprendizaje del 11% de un curso escolar en los chicos que están confinados. Un 11% es mucho. Y marca de forma que esos mismos investigadores demostraban que cuando sean mayores, estos chicos y estas chicas van a ganar menos plata. Van a estar peor retribuidos en su vida futura por vivir la penalización de a veces estudiantes a quienes se les ha hurtado una parte de educación. Entonces, todo esto creo que son temas que tenemos que abordar y creo que el trabajo con ustedes, con universidades como es la UPAEP, es muy interesante, es trasladar a los poderes públicos evidencia de que esto tiene consecuencias. Esto no es gratis. Esto tiene consecuencias y estos chicos y chicas que hoy están en sus casas van a tener menos aprendizajes y van a tener, pues precisamente, menos retribuciones económicas. Van a estar penalizados en el mercado de empleo porque proceden de unas cohortes de población en las cuales su nivel de competencia fue menor. Para nosotros es un tema crucial y lo asumimos de principio, de primer momento. Ayer mismo tuvimos un webinar sobre ciencia de las matemáticas. Que creemos que en este sentido tiene que ver mucho más con esas competencias que son científicos, tecnológicas y digitales, y el webinar, que es un tema sobre enseñanza de matemáticas que podía parecer que era un tema muy marginal, muy pequeño, tuvo un seguimiento masivo y creo que es trabajar en esas líneas. Para nosotros el aspecto de ciencia es muy importante y creo que la alianza con centros como es el caso suyo pues puede ser muy enriquecedor. Les invito a que entren en la aplicación esta de la OI y vayan viendo país a país qué investigaciones están haciendo sobre el COVID, en cada caso, con el nombre de investigación, y aparecerá ahí y se harán y pueden compartir y, digamos, ver lo que se hace en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en Portugal, en España. Creemos que compartir esa información es muy, muy importante. Claro, gracias. Muchas gracias, doctor Mariano Jabonero. Concluimos así ese segundo bloque que abordó la parte de formación y desarrollo profesional docente, para abrir paso al tercer y último bloque que abordará el tópico de la autonomía y la autogestión de estudiantes y profesores. Adelante, por favor, doctora Gabriela. Muchas gracias. Pues justamente esta última referencia que haces a los estudios que desde la OEI se han gestado, y así como en la investigación que se ha generado en torno a qué va a pasar después del confinamiento en la dimensión personal, humana y social. Esto es algo que nos ocupa también como universidad humanista, en donde nos interesa este desarrollo, pues, como cualquier educador integral de la persona, pero que de manera especial, y ya lo ha señalado doctor Jabonero en alguno de sus artículos justamente, esta crisis, cómo puede representar este elemento de cohesión social para ser mejores, para ser más resilientes, para favorecer competencias precisamente de autogestión en nuestros estudiantes y en nuestros profesores. ¿Cuál es la perspectiva que nos puede compartir al respecto?
Pues mire, Gabriela, yo voy a compartirles una perspectiva que intentaré que sea lo más objetiva y lo menos... En España hay un término que se utiliza que se llama buenismo. El buenismo es aquello que quiere decir que todo es bueno, que alegres, que felices, y que huye un poco de la realidad. En estos días, por todas partes, se está diciendo que de la crisis saldremos. Pues claro que saldremos. Claro que saldremos, seguro. Seguro. Tarde o temprano todos saldremos. Es una crisis, es una pandemia, es una situación insólita y que al final las medidas sanitarias, sociales y tal, pues dan resultado. También es verdad que en estos días se ha recordado mucho a Albert Camus, el autor de La Peste, en el cual decía que el trabajar con hipótesis era alarmante siempre. Y saldremos a pesar de las hipótesis, miren ustedes. Las hipótesis han sido, al principio eran que esto no ocurre nada, que no es nada, y ahora hablan de finales casi que son de distopías directamente. Yo después de la crisis creo que saldremos, pero me revelo a suscribir un planteamiento buenista, como decía antes. Saldremos menos, porque muchos miles han fallecido, lamentablemente. Y saldremos más pobres. Saldremos más pobres. América Latina, como ha dicho ya Cepal, va a vivir su peor crisis económica desde la gran crisis del 1929. España, el país en el cual yo resido, aunque soy iberoamericano, en este día, hoy ha llegado su nivel de endeudamiento mayor proporcionalmente desde el año 1909. Imagínense, cuál salimos más pobres. Y en tercer lugar, saldremos, yo creo que más desconfiados. También, más desconfiados también, más inseguros. Porque esto que empieza con que alguien en un lugar a 1000 kilómetros cocina un bicho y se lo come y el efecto mariposa nos genera a todos muchas inseguridades. Entonces, frente a eso, frente a toda esa situación, yo creo que la enseñanza más fuerte es que debemos confiar, en primer lugar, mucho más en nosotros mismos. Somos una comunidad americana que es muy fuerte. Es muy fuerte. Somos 800 millones que hablamos español y portugués. Es una comunidad muy creciente. Somos la comunidad lingüísticamente más creciente del mundo y somos una comunidad que partimos de una situación de que tenemos una gran capacidad de materias primas y nos falta construir conocimiento. Entonces yo creo que esa es la apuesta, construir conocimiento. A partir de ahí creo que yo soy muy optimista, pero tenemos que tener en cuenta que ya nada va a ser igual que antes. Yo no creo en la nueva normalidad, miren ustedes. Muy heterodoxo por la vida, pero no creo en la nueva normalidad. La normalidad no es nueva, es normalidad. Es antigua, no, es normalidad. Sí que creo en la nueva cotidianidad, en lo que va a ocurrir el día a día, que ahí va a ser diferente. Entonces, ojalá volvamos a una situación, digamos, de cotidianidad, como hemos podido disfrutar y como nos gustaría disfrutar con nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que esa es la lógica. En fin, yo creo que después de la crisis va a salir otra sociedad distinta. Eso es evidente. En el mundo educativo creo que ya he hecho referencia anteriormente que va a ser una sociedad en la cual la demanda de conocimiento va a ser mayor, porque es la apuesta. Eso el conocimiento no le afecta al virus. Creo que ese es el gran valor. La apuesta de educación que se hizo en toda Europa después de la Gran Guerra del 45 es que la guerra se llevaba por delante fábricas, granjas, todo. Pero el que era licenciado, doctor, ingeniero, tenía capacidad. La apuesta de conocimiento. La apuesta de conocimiento, y ahí está el futuro. Y por otra parte, un conocimiento en la cual ya es una sociedad digital. Una sociedad digital en la cual tenemos que compartir una cosa y la otra. Creo que es ese. Y por otra parte, la última reflexión que hago es que de aquí salimos juntos o no salimos. Eso es así de claro. Aquí las salidas, cuando alguien plantea una salida unilateral, yo no, esto, mira, yo es mi problema, voy a hacer una referencia concreta. El presidente Bolsonaro de Brasil, con todo respeto, pensó que puede salir de una forma directamente. Ayer fallecieron en Brasil, creo que fueron casi 1.200 personas. No sale uno solo. No sale uno solo y creo que eso, digamos, es una medida, y ahí yo lo que estoy haciendo un reclamo
a la banca multilateral y al Fondo Monetario Internacional para que inviertan dinero, a un flujo de capital para que todo esto pueda ser compensado. Ayer, voy a poner una referencia distante del tiempo, pero que está ahí, ayer en la Unión Europea se planteó medio billón de euros para reflotar la crisis en Europa. Si no hay esa plata o esa lana, como dicen ustedes en México, es que no sé cómo, de verdad, no, es que no sé cómo, es que en eso tenemos que exigir que haya, digamos, un esfuerzo económico para que todo esto se pueda compensar. Porque no son situaciones particulares, es la peor crisis de América desde el año 1929, el mayor endeudamiento de España desde el año 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos en quiebra. Y creo que es una parte que es la parte política, pero que estoy convencido de que si el mundo académico trabaja en ese sentido, pues todos juntos conseguiremos que haya, digamos, gente sensata que reaccione. Sí, en efecto, las dimensiones económicas, políticas, sanitarias, ¿no?, de esta situación, pues son de magnitudes inimaginables, ¿no? Justamente como bien lo ha señalado, y que sin duda nos marcan como sociedad y nos plantean pues esta necesidad de mantenernos cohesionados socialmente para poder, como bien dice, enfrentar juntos y salir avante desde los diferentes ámbitos en donde podemos aportar a esta perspectiva, ¿no?, que tenemos de frente, muy desafiante, muy desafortunada la situación, pero también pues buscando todas las capacidades resilientes que como sociedad podemos generar para avanzar, y sin perder por supuesto la solidaridad que debiéramos desarrollar y fortalecer en nuestras... A mí me da pánico cuando estos días, Gabriela, perdón que interrumpa, me da pánico estos días, me llega información de todos los países de América, la OIV son 23 países y todos los días, pues hablando con ministros de educación y con tal, y empiezo a encontrar un mensaje que me va llegando, y es que hay gobiernos que empiezan ya a reducir gastos en educación, en cultura y en investigación. A mí me aterra eso. La primera reacción que están teniendo es restringir gastos. Que si un país acorta el presupuesto del 20%, otro suprime la Dirección General de Formación Profesional, otro tal. De verdad que es que me entra de desasosiego. Es que la peor reacción posible. Es la peor reacción posible. ¿Y por qué ocurre eso? Es que no. Entonces, lo estoy viendo. Les insisto que en estos días estoy, pues todos los días tengo conversaciones con ministros y hacemos webinar con 6 o 8, bueno, que piense tal, eso. En segundo lugar, hay un tema que yo quiero también plantearlo porque creo que es importante, y es que hay una comportamiento político de pensar que todo depende de las decisiones que tomen los técnicos y los científicos. No me vale. No me vale. En primer lugar, me gustaría saber qué diferencia entre técnico y científico, o experto y científico. Es una diferencia que a mí me gustaría conocer. ¿Por qué uno es experto y otro es científico? Tal. En segundo lugar, los expertos y científicos no toman decisiones, aportan información. Y son los políticos los que tienen que tomar decisiones. Y creo que ese es el punto que en este momento sobre eso hay que tener en cuenta. En fin, yo creo que es un momento complicado y muy complicado, pero que creo que la salida de la crisis va a ser complicada. Yo no soy, digamos, en el sentido inocente de pensar que esto, bueno, nada, y de los 15 días salimos a la calle, nos abrazamos todos otra vez y tal. No, creo que es mucho más complejo que todo eso. Y que creo que el papel de la educación superior, y podéis comprobar que en el caso de la OI estamos dando y estoy aportando muy insistente por el tema de educación superior, porque tiene un papel de liderazgo muy importante en este momento. Sois motores del cambio. Muy bien. Sí, doctor. Y bueno, continuando con ello, en esta reflexión tan profunda que nos hace sobre todo de estos retos y de vincular pues a los gobiernos, las políticas educativas, desde luego las instituciones y a los estudiantes, ¿no? En este papel más activo que deben tener también, ¿no? Porque muchas veces se les está considerando como receptores, como gentes que solamente van a
asumir un precepto que los profesores muchas veces les dan y que ya en una universidad se tendría que estar considerando otra condición, ¿no?, de autogestión. Usted bien lo ha planteado, que ahora todos los conocimientos se está perdiendo esta cuestión de conocimiento en los estudiantes por el solo hecho de haber transitado hacia el confinamiento. Entonces, ahora, pues, ¿qué desafíos estaríamos enfrentando finalmente, si nos pudiera ahondar un poco más en esto? Marta Leticia, se ha interrumpido al final la conexión. Si puede repetir, por favor. Bueno, mi pregunta básicamente era encaminada a esto que usted nos adelantaba ya de los aprendizajes y todo el conocimiento que se está perdiendo por la pandemia, pues cómo ayudar justamente ante estas desigualdades a los estudiantes y a los profesores a tener este sentido, ¿no?, de salir adelante, de salir con ese compromiso y esa cohesión, pero sobre todo tomando en cuenta el papel central del estudiante, ¿no? Ayudémoslos a ellos a cómo poder enfrentar y cómo salir a esta nueva cotidianidad que usted ya nos planteaba. Gracias. Yo sobre me plantea, yo debería intentar ser breve, cosa que me cuesta. 2 o 3 referencias. Una de ellas es el modelo de gobernanza de educación, que va a ser un modelo de gobernanza diferente por completo. Es un tema que nos estaba planteando y preocupando la OI desde hace tiempo. Es más, la próxima revista de educación de la OI, la revista de la RIE, la revista Americana de Educación, que ya lleva muchos años, está muy acreditada, se dedica de forma monográfica a la gobernanza de educación. Se publicará calculo que en 8 o 10 días ese número de la revista. La nueva gobernanza es una gobernanza distinta a la anterior, es más horizontal, más participativa, más abierta. Es otro modelo de gobernanza que no es tan jerárquico como el que es clásico. En el caso de los estudiantes, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, y es que generar y desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y autogestión de sus aprendizajes. Ese estudiante que está trabajando a distancia de casa con la computadora debe ser consciente que tiene que trabajar en un modelo distinto en el cual su proactividad es fundamental, pero es fundamental hasta el extremo de evaluación. Estos días se está planteando un debate tremendo de si esa evaluación presencial, si esa evaluación tiene confiabilidad a distancia. Bien, yo creo que en ciertas condiciones de garantía se puede hacer a distancia. En general, y lo digo con una opinión gratuita, yo apuesto por la evaluación presencial. Será un clásico, mi mundo de estudiante y de profesor de universidad, pero bueno, eso pesa en la historia de cada uno. Pero creo que es un acto incluso hasta social. Tiene, digamos, un acto de rendición de cuentas, aparece frente al maestro o la maestra, rinde cuentas, se evalúa y también. Pero también tener en cuenta que hay un proceso de evaluación que va a tener que ser, digamos, a distancia, en estas condiciones. Entonces, es formar una competencia del estudiante de forma que el estudiante no dependa solamente de que va a una clase en un momento determinado, asiste a una actividad presencial de la cual recibe unos insumos y recibe unos encargos para evaluarse. Creo que va a ser todo más complejo. Yo creo que es un tema que es importante. Y después un tema que aparece por ahí, y que la propia configuración de las universidades va a suponer que el profesorado y otro tipo de personal de apoyo va a tener que gestionar otros modos diferentes. En este momento, cualquier universidad, toda esa parte de gestión telemática, digital e informática, es ya un activo muy importante de cada universidad. Hace 30 años eran unos señores que venían a arreglar la computadora. Hoy ya es otro mundo distinto por completo. Forman parte del corpus académico de la universidad porque garantizan procesos que son cosas importantes. Creo que ahí se produce un cambio radical también, y un cambio radical que, sin obviar la parte presencial, en aquellas universidades que, como el caso de UBAE, que sois presenciales, pero que tenéis que abrir un espacio, y vais a abrir un espacio diferente, y en el caso de universidades que son a distancia, hay algunas conocidas en la región, las conocéis todos, pues las hay, la mayoría ha intentado también conservar la parte presencial de la evaluación presencial también. Entonces yo creo que ahí, pero los alumnos tienen que empezar a acostumbrarse a que buena parte de su seguimiento de la actividad académica va a ser en línea. Claro, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias al doctor Mariano Jabonero y también a nuestras entrevistadoras, la doctora Gabriela Curado Borges y la doctora Marta Leticia Gaeta González. Antes de cerrar, quisiera rápidamente recapitular sobre las ideas que se han abordado en esta entrevista bajo estos tres bloques temáticos, ¿no? Así es que podemos recapitular qué es lo que se ha abordado y crear también un cierre con el doctor Mariano Jabonero hacia la conclusión de este espacio. Se ha abordado precisamente la situación actual y perspectiva pedagógica en lo referente a las respuestas educativas de las instituciones de educación superior y se han abordado los desafíos que van a representar en los planes de continuidad ante el cese temporal de las actividades presenciales, así como también cuáles son estas ofertas en la disrupción escolar para la reanudación de actividades presenciales que en días próximos pudieran llevarse a cabo y que todavía están en vías de recuperación y de algunas determinaciones, sobre todo localizándolo o vocalizándolo a nuestro país y en nuestro estado. En lo que se refiere a la temática de formación y desarrollo profesional docente, el doctor Mariano nos hizo énfasis acerca de los nuevos desafíos que enfrentan los docentes de educación superior respecto a su formación tanto profesional como continua. Y también sobre aquellos desafíos en la formación en lo que refiere a la investigación y la apuesta también por la innovación educativa, evidentemente con todas las implicaciones que ello refiere. Y por último, en la autonomía y la autogestión de estudiantes y profesores, se ha abordado la preparación que ambos deben de requerir o a la cual aportarle e invertir para este regreso a clases después del confinamiento. Y sin duda también abordando los desafíos que tanto para estudiantes y profesores va a representar esta vuelta a la famosa llamada nueva normalidad para lograr algunos resultados de aprendizaje. En estas vertientes, y antes precisamente de que nos despidamos de esta entrevista, quisiéramos saber, doctor Mariano Jabonero, si usted tiene alguna reflexión final o algún mensaje que haya quedado fuera de estos rubros de los cuales ya nos ha hablado y que usted quisiera hacer alguna aportación adicional. No, yo creo que lo que hemos conversado ha sido un repertorio bastante amplio de los temas que pueden ser importantes. Todo esto da para seguir hablando mucho tiempo, hablando y escribiendo mucho tiempo, creo que es importante. Yo siempre mantengo una frase que digo muchas veces, y a lo mejor ya me la han escuchado, y es Flaubert, este escritor francés, que decía que concluir es pretencioso. O sea, concluir es gente pretenciosa. En educación concluir es imposible. No pretencioso, es imposible. Siempre, digamos, hay un buen espacio abierto para seguir avanzando y concretando. Pero yo sí que diría que en el caso del superior, en la región tenemos una apuesta y tenemos un compromiso muy fuerte por la transparencia. La transparencia, que es lo que el sistema ofrece, por una parte. Por otra parte, digamos, acoger a todos. Y todos son ya muchos millones. Y creo que eso es una apuesta, es un hecho histórico que para mí es invaluable. Y por otra parte, digamos, otro compromiso que tenemos en la educación superior en la región y que la OI está trabajando en ellos, que es por una parte que la educación superior de nuestra región sea más internacional, internacionalizar la actividad de educación superior. Y la actividad superior de nuestra región es, diría, con perdón la expresión, un poco endogámica, muy de dentro. Entonces, en la medida que consigamos internacionalizar nuestra actividad de educación superior, ganaremos activos en calidad y en presencia y reputación, y eso tiene que pasar también absolutamente por la movilidad. La movilidad es un elemento de calidad también. Llevamos años hablando de espacio del conocimiento americano. Sin embargo, somos la segunda región del mundo que menos avanza en movilidad. Pues aquí, mire usted, menos predicar y más dar trigo, que diría la frase. Entonces, creo que es una apuesta. Y la movilidad en este momento, tiene, digamos, un frente abierto muy interesante, que es el frente digital. El frente digital es una movilidad que no genera costes añadidos y es una movilidad que genera, digamos, alta visibilidad externa. Tenemos una pantalla, una ventana de oportunidades a través del mundo digital y una crisis que nos va a ofrecer mayores posibilidades. Creo que es cuestión de que aprovechemos. Miren, en el informe que hicimos de educación superior sobre educación superior de América Latina, apareció un dato muy llamativo, y es que entre las 200 universidades de mayor reconocimiento, esas clasificaciones que se hacen por ahí, ese ranking del mundo, había muchas de la región. Había muchas de América. Muchas. Y eso no se cuenta. Y hay universidades con departamentos que son líderes mundiales en su materia,
Y eso se cuenta. Yo, mire usted, cuente conmigo como cómplice en esa aldea. Tenemos que aportar a la educación superior, en un lugar, la capacidad de adaptación con el cambio, digamos, movernos en un escenario metodológico distinto, presencial a distancia, y tercero, potenciar una imagen que genere calidad y proyección internacional. Ahí cuente con hoy abiertamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mariano Jabonero, por este tiempo, por este espacio, por las reflexiones que nos compartes y que nos ayudan a comprender mejor la situación que hoy vivimos y los desafíos. Y gracias sobre todo también por tu cercanía con la UPAEP, por desde la OEI esta propuesta y esta posibilidad de complicidad en todo lo que representa una mejora académica y para el bien de la educación. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes y creo que el martes próximo nos vemos de nuevo. Así es, seguramente. Muchísimas gracias. Hasta el martes y hasta después también. Así es. Pues un abrazo. Un abrazo. Gracias por tu tiempo y que todo... Por Dios, encantado, lo sabéis. Muchas gracias. Te abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es así como damos por concluida la entrevista al doctor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el marco de actividades de difusión del Decanato de Artes y Humanidades, UPAEP, en el ciclo de la contingencia. Aprovechamos también para dar un agradecimiento especial al doctor Mariano Jabonero a título del señor rector de la UPAEP, el doctor Emilio José Baños Ardavín, quien agradece también este espacio y el siempre pensar en nuestra institución como un vínculo y un vehículo que aporte hacia la investigación, hacia el bien común y sobre todo en estos tiempos por los cuales atravesamos. Y no queremos dejar pasar también el agradecimiento para las gestiones de la maestra Patricia Aldana Maldonado, directora y representante de la Oficina en México de la OEI, y por supuesto a nuestras entrevistadoras, la doctora Gabriela Croda Borges y la doctora Marta Leticia Gaeta González. A todos ellos, muchas gracias por hacer posible esta entrevista y esta emisión que esperamos sea de su agrado y además que puedan estar compartiendo también hacia otras instancias y con otras personas. Muchísimas gracias.